La regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX, más exactamente en 1875 hasta 1885. Este movimiento fue liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. El movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicales, que ostentaban el poder. Para ir más a fondo vamos a comenzar la explicación de este acontecimiento histórico. El 1 de abril de 1878 tomaba posesión de la presidencia de la República el general Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de la regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Fue su sentencia premonitoria. Para él, la crisis había llegado a un punto de no retorno y el dilema de regeneración o catástrofe debería ser resuelto por Trujillo mediante una política diferente. Ese era su planteamiento. Por supuesto, Trujillo, estadista, político, abogado y militar colombiano, poco o nada hizo para solucionar la crisis. Venía de triunfar en una de las guerras civiles de mayor fanatismo de cuantas haya pasado el país, la de 1876, en la que los batallones del bando conservador habían sido bautizados con nombres de santos y denominaciones de la Virgen María y de Jesucristo. Ni tenía las ideas ni poseía la determinación suficiente ni contaba con el apoyo político necesarios para la gran transformación que le demandaba Núñez al posesionarlo. Tendría que pasar un decenio de profundos traumatismos económicos y políticos, para que no Trujillo, sino el mismo Núñez emprendiera aquella misión histórica que se había trazado, la de la regeneración. Una guerra civil, levantamientos en casi todos los estados, la división del Partido Liberal, un realineamiento del Partido Conservador, profundos y sutiles enfrentamientos políticos entre los dos partidos y dentro de cada uno de ellos, crisis económicas y medidas gubernamentales de todo tenor, conducirían el país a una transformación radical de su política y de su economía, cuyas repercusiones para su desarrollo han sido de trascendencia definitiva para el siglo XX. Poco a poco, la frase lapidaria de Núñez se iría imponiendo irremediablemente hasta lograr que todo el país, amigos y enemigos, neutrales e indiferentes, partidarios y opositores, vivieran lo que la historia iría a llamar la regeneración fundamental de Colombia. Ahora vamos a explicar un poquito qué fue la crisis del radicalismo y los problemas que hubo entre la Iglesia y el Estado. No podía ser de otra manera. Largas y profundas luchas entre los liberales y los conservadores habían convertido las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la piedra de toque de diferenciación entre los dos partidos en su proceso de desarrollo y consolidación. No se trataba simplemente de un conflicto sobre las creencias religiosas o sobre la autenticidad de la profesión de fe católica. Lo que estaba en juego era una concepción del Estado, de la política y del desarrollo económico. La separación de la Iglesia y el Estado fue un principio político fundamental para el liberalismo del siglo XX en Colombia. Significaba la defensa de la democracia. Representaba la única forma de romper los vínculos del feudalismo y del régimen económico de la colonia. Mosquera decía que con los tributos recogidos por la Iglesia y exportados por el clero Colombia se hubiera podido dotar de ferrocarriles. Para mitad de siglo no quedaba en el país tierra que no estuviera grabada por los censos eclesiásticos. Por eso Mosquera se enfrentaría al clero, extinguiría los conventos, los monasterios y las casas de religiosos que rehusaran someterse a las reformas económicas y políticas de carácter democrático y progresista. La Iglesia iba a seguir defendiendo hasta nuestros días la supremacía del poder eclesiástico sobre el civil, dado el origen divino de este último y la representación que aquel tenía de Dios en la tierra y, aunque le sería imposible llegar a imponerlo en su totalidad, reivindicaba en ese entonces y lo seguiría haciendo, al menos en nuestra patria, la injerencia suya en el gobierno de los pueblos. La regeneración como una realidad histórica solo se hizo posible con el arribo de Núñez al poder y la derrota definitiva de los radicales. Aunque en 1880 Núñez llegó a la presidencia,
No contó entonces con las condiciones de poder para llevar a cabo su regeneración. Tuvo que pasar a través de la guerra de 1885 y el descalabro de los liberales unificados, la alianza con todos los sectores del Partido Conservador, para poder imponer sus reformas regeneradoras. Para llegar allí transcurrieron 4 etapas: la etapa del desastre radical, la etapa de la traición de Núñez, la etapa de la alianza con el Partido Conservador, la etapa de la reforma constitucional. Hola Federico, mucho gusto. Soy Nicolás Ochoa. ¿Qué, Nicolás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿usted qué? Muy bien, todo gracias a Dios, sí. Hoy le vengo a hacer unas preguntas sobre la regeneración. ¿Está listo? Pues claro, pregunté a ver. Listo. ¿Qué fue la regeneración? Pues bueno, la regeneración fue un movimiento que en rechazo contra el sistema federalista instaurado por los liberales, que pretendía cambiar o pues también regenerar al país mediante nuevas políticas de gobierno inspiradas en el centralismo, ¿no? Pues eso es básicamente lo que era la regeneración. ¿Qué propuso? Pues propuso acabar con el federalismo e instaurar un Estado único y central. Limitar también las liberaciones ciudadanas establecidas en la Constitución de 1963. También destacar la importancia del presidente de la República. Y pues sí, básicamente eso fue. No, muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias a usted, Nicolás, que esté muy bien. Gracias, chao, adiós.